vamos a repasar los 4 ejercicios que les había compartido previamente en este documento. Bien, los ejercicios son sacados del material de lectura, son ejemplos que están propuestos o ejercicios que están propuestos y que tal vez ahí no tienen mucho detalle o hay algunas cosas que creo que deberían de revisarse un poco más. Bien, este primero que vamos a resolver es, digamos, una integral, un cambio de variable clásico. Si se fija, tenemos la integral de 2x más 3 al cubo, diferencial de x. Vaya, lo primero que tenemos que hacer, sabemos que ese 2x más 3, podríamos desarrollar el cubo. Podríamos hacer eso y nos resultaría una expresión con bastantes términos. O sea, separar todos esos términos e integrarlos, pero eso es un trabajo más extenso, o sea, estar haciendo, o sea, tener un binomio y elevarlo al cubo resulta bastante complicado, ¿verdad? Así que para hacerlo más fácil vamos a utilizar un cambio de variable. ¿Cuál será el cambio de variable adecuado aquí? Pues u igual a 2x más 3. Recordemos que lo que está en el paréntesis, por decirlo así, es 2x más 3. ¿Sí? Entonces, hacemos esto. Esto es más. No parece, pero es un más. Bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es derivar a ambos lados. Entonces, Sí. a la izquierda, al derivar nos queda derivada de u y eso se representa como du. Y a la derecha, pues, bueno, la derivada de 2x, ya sabe que el 2 prácticamente sale como constante y nos queda 2 por la derivada de x, o sea, 2 de x. Y el 3, pues como es constante, al derivarlo desaparece. Bien, bueno, veamos, no se ha conectado al final. Bien, entonces, aquí vaya, el siguiente paso es, nos ha quedado de u igual a 2 de x. Sabemos que aquí hay un de x y queremos que en la integral original nos quede todo en términos de u, o sea que la x ya no aparezca. Entonces tenemos que buscar una expresión para dx. Este 2 está multiplicando aquí, lo pasamos a dividir y ya nos queda esto, que dx es igual a du sobre 2. Entonces, en lugar de poner dx, podemos poner du sobre 2. Bien, ahora volvemos a la integral original y ya vamos a escribir las variables que hemos cambiado. En lugar de 2x más 3, tenemos que poner u. Aquí nos queda u al cubo. Y en lugar de dx tenemos que poner du medios. O sea, nos queda du medio. Este u medio sale, es el que está con el du aquí y sale como constante. Nos queda un medio del integral de u al cubo de u. ¿Y cuál es el integral de u al cubo de u? Es u a la cuarta sobre 4. Este 4 se multiplica por este 2 y nos queda un octavo por u a la cuarta más la constante de integración. Bien, en este punto, cuando ya tenemos la última expresión, la expresión más simplificada posible, es donde deshacemos el cambio de variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí en lugar de u, vamos a poner nuevamente 2x más 3. Y me acabo de fijar que aquí tengo un error. O sea, aquí tiene que ser 2x más 3 elevado a la cuarta, ¿sí? Porque aquí la potencia es 4. Yo lo tenía al cubo. Así que la integral nos queda un octavo multiplicado por 2x más 3 a la cuarta más t. También me faltaba la constante de integración. Ajá. No sé si con este hay
¿Hay alguna dificultad? ¿Hay algo que no se comprenda? Sí, sí le seguí los pasos. Ujú. Sí, ahí cuidado con eso, ¿verdad? Que yo había puesto, Y, ajá, y cuando queda U a la cuarta es porque ya se derivó, ya se integró. ya se integró. Sí. O sea, por ejemplo, de este paso aquí, aquí ya Ah, hicimos la integral, ¿verdad? Si usted se fija ahí, yo ya no coloco el signo integral porque ya se hizo. Y ese ah, U a la cuarta es de la propiedad, ¿verdad? La de ajá, x a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. más uno. Es de la propiedad que se aplicó para que quede a la cuarta. Sí, se suma 1 al exponente y se coloca como nuevo exponente y como denominador al mismo tiempo. Vaya, está. Muchas gracias. Vale. Y ahí el cuidado, ¿verdad? Porque yo había puesto 2x más 3 al cubo y tenía que ser a la cuarta. Bien. Vaya. El siguiente es ahora uno que involucra integrales de funciones trigonométricas. Bien, vean. Lo primero que hacemos es separar esta integral en dos integrales distintas. Siempre que tengamos la integral de una suma, podemos separarlo, podemos hacer eso. Sí, recuerde que la propiedad dice, la integral de una suma es la suma de las integrales. Así que yo puedo sacar esto como un término y esto como otro término. Así, eso se transforma en eso. La integral del primer término más la integral del segundo término. Si tuviéramos otro término sumándose aquí, tendríamos que agregar otra suma con el tercer término. Bien, esta primera integral es pues relativamente fácil, es igual a la anterior. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos quedará x a la n más 1 sobre n más 1. En este caso, ¿quién es n? Es 1, ¿verdad? Recuerde que Es, cuando no hay un exponente visible, se entiende que el exponente es 1. es, es uno. Entonces aquí nos queda x elevado a la 1 más 1 sobre Y 1 ya, más 1. Ajá. ya aplicamos la misma propiedad del ejercicio anterior, ¿verdad? La misma propiedad del ejercicio anterior. En aquel caso n era 3, en este caso n es 1. Es uno, uno más uno, dos. Y así nos queda, ¿verdad? X al cuadrado sobre 2 y el c sub 1 que es la constante de integración, ¿verdad? Pongo c sub 1 porque como son dos integrales, yo sé que me van a resultar dos constantes. Lo que voy a hacer al final es esas dos constantes hacerlas una sola, ¿verdad? Y le pongo c sub 1 para identificarlo. Bien, ahora vamos con la integral de la secante de x por tangente de x. Esta es por tablas, esta es integral de tablas. Vamos a utilizar esta propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? La integral de la secante de a por x multiplicado por la tangente de a por x diferencial de x es una x. Es igual a 1 sobre a por la secante de a x más una constante, ¿verdad? Bien, entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es A. Pero tenemos que saber quién es A en este caso. Y el A en este caso, bueno, ¿quién aparece multiplicando a la X? Ya sabe que si no se ve un coeficiente, se entiende que es 1. Si Es tuviéramos, uno. si tuviéramos, por ejemplo, secante de 2x, tangente de 2x, el A sería 2.
pero Dos. en este caso el coeficiente es 1, el A será 1. Así que aquí nos va a quedar, en lugar de este A, nos queda 1. De la misma forma, en lugar de este A de aquí, nos quedará 1. Bien, veamos. Entonces, ¿qué nos queda? Aquí no lo he puesto, pero para ejemplificarlo mejor, lo vamos a escribir 1 más 1 secante de 1x y más c sub 2. Puse la constante aquí, pero lo importante es entender que tiene que ir una constante. Bien, entonces, si hacemos este 1 sobre 1, nos queda 1, ¿verdad? Así que no es necesario ponerlo. Y 1 por x es x, así que así llegamos solo a secante de x. O sea, la clave ahí es que el a es igual a 1, ¿verdad? Se entiende que a es igual a 1. ¿Y de dónde sale esta c? Pues hacemos estas dos constantes una sola, ¿verdad? A esa suma la llamamos c. Bien, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Este tal vez es un poco distinto por el hecho de requerir tabla. Sí. Aquí las tablas que tengo no las logré encontrar. En el material de la unidad 3, el que usamos Ahí. para para la última tutoría, ahí están. Bueno, Vaya. en el libro que yo les había proporcionado también están. Está bien. La voy a buscar porque aquí tengo otras. Tengo una tabla, pero me salen otras propiedades. Ajá. Sí, este Sí. está en el libro ese que le comento, perdón, en el material de la unidad 3. Mira, Ahí tres, está, vaya. ahí está el listado. Vale, pero digamos, se comprende cómo funciona la tabla aquí. Sí, la idea es a simplificar y hacerlo más fácil el ejercicio al utilizar estas tablas. Ajá, y en el ejercicio la clave es identificar quién es A, ¿verdad? O sea, aquí Sí, fácilmente identificamos que A era 1. uno. Si hubiéramos tenido el secante de 5x, tangente de 5x, A hubiese sido 5, ¿verdad? Y así. O sea, solo tenemos que identificar ese dato. Está bien. Bien. Bueno, digamos, estos dos son los más fáciles, digamos, que íbamos a resolver hoy. Digamos, que no llevaban un procedimiento tan extenso, por decirlo así. Pero hay algo que quería que revisemos, ¿verdad? O sea, unos ejercicios en los que sí se requiere un poco, veamos. Bien. Buenas noches, Reinaldo. Bueno, démosle a Reinaldo un poco de tiempo para que ya pueda participar, ¿verdad? Ya se acaba de agregar a la reunión. A Reinaldo. Bien, no funciona el micrófono. Voy a estar pendiente entonces por si hay alguna consulta, escríbanla. Y voy a estar revisando así para no saltarme las consultas que tenga. Bien. Bueno, entonces, bueno,
Reinaldo, le comento lo que hemos hecho hasta el momento. Hemos revisado los primeros 2 ejercicios del documento que les envié. Yo le decía a Jacinto, le estaba diciendo justamente que estos ejercicios tal vez son los más sencillos, por decirlo así, porque son prácticamente aplicar la propiedad, no es algo que requiere un proceso mucho más extenso. En el segundo usamos una tabla, por decirlo así, esta propiedad conocida, y eso fue tal vez lo más difícil, pero le comentaba que vamos a revisar 2 ejercicios a continuación que sí necesitan un poco más de cuidado. Bien, el tercero es este de aquí. Ustedes pueden ver el integral de 1 sobre x cuadrado más 6x más 13 diferencial de x. Bien, tal vez la respuesta, la primera respuesta que podríamos tener o la primera opción que podría venirse a la mente es hacer un cambio de variables y hacer u igual a x cuadrado más 6x más 13 y comenzar a trabajarlo así, ¿verdad? Pero hacer eso realmente va a dificultar el trabajo, o sea, si hacemos directamente eso, se nos va a complicar. Porque a simple vista podemos ver que si derivamos x al cuadrado, nos queda un 2x. Y entonces tal vez meter un 2x no sería muy práctico porque se nos va a complicar más el ejercicio. Así que la clave donde está, nos vamos a fijar en lo que tenemos en el denominador y ver cómo podemos reordenarlo. Bien, y ustedes pueden ver que ahí dice, necesitamos completar cuadrados. Bien, vamos a meternos en eso y creo que cuando a medida se vaya dando el ejercicio, se va a comprender por qué era necesario, ¿verdad? Así que, vean, vamos a reescribir esto de forma que aparezca un cuadrado, que aparezca un trinomio cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos x cuadrado más 6x más 13. ¿Qué pasa si el 13 lo escribimos como 9 más 4? Podemos agrupar el x cuadrado más 6x más 9 y si ustedes se fijan, ese es un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Sí. ¿Y eso cómo se puede escribir? Eso se puede escribir como x más 3 al cuadrado. Y si ustedes hacen el desarrollo, veamos. La primera al cuadrado, x al cuadrado. El doble producto de la primera por la segunda, x por 3, 3x. Y eso multiplicado por 2, 6x. 6x. Y la segunda al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. ¿Verdad? Así que esto de aquí es equivalente a esto de aquí. Bueno, si hay cualquier consulta, ya saben, díganme y yo me detengo, ¿verdad? Bueno, entonces de momento hemos transformado la primera expresión a una más fácil. Y yo sé que pueden decir, pero ¿por qué es más fácil esta nueva expresión? Bien, Y, veamos, y, ¿sí? y eso es por conveniencia Por para poderlo conveniencia. hacer. Ajá, porque yo nunca había, en los factoreos, nunca había pensado separar el último término para poderlo cuadrar de manera perfecta. ¿Sí? No, aquí es por conveniencia. ¿Sí? Y de hecho, la idea de traerles este ejercicio, porque creo que está como ejemplo, pero me pareció bastante bien, es por eso mismo, porque se necesita digamos, no sé, un razonamiento no tan común, porque a veces nos acostumbramos solo a ejercicios del mismo tipo y a un ejercicio como esto nos sorprende, ¿verdad? Así, digamos, tienen un ejercicio que no es tan común. Bien, ahora veamos cuál era el sentido de hacer todo esto. Aquí hacemos el cambio de variables. ¿Cuál será el cambio de variables? U igual a x más 3.
Bien, Ajá. entonces tenemos u igual a x más 3, derivamos a ambos lados como siempre y solo nos queda de u igual a dx. A de X. Entonces, la expresión se transforma en esto de aquí. 1 sobre u cuadrado más 4, diferencial de u. Y esta última expresión ya es una expresión de tablas, o sea, aquí ya estamos usando tablas. ¿Cuál será la tabla que vamos a usar aquí? Se las escribo. No la había escrito ahí, pero se la voy a escribir aquí. Es 1 sobre u cuadrado, perdón, 1 sobre, esta es una u, ¿verdad? No me sale bien. U cuadrado más a cuadrado. Y esto diferencial de u, esto ya está dado que es igual a 1 sobre a por el arco tangente de x sobre a, de u sobre a, perdón. Y lógicamente se suma la constante de integración. Bien, en el caso de este ejercicio, ¿quién está haciendo las veces de a? Sabemos que aquí aparece a al cuadrado. Entonces, a al cuadrado tiene que ser igual a 4. A al cuadrado igual a 4. Si sacamos raíz, nos queda que a es igual a la raíz de 4, que es 2. Entonces, en el ejercicio a es 2. Si aplicamos la tabla, eso es 1 sobre a, es decir, 1 sobre 2. Por el arco tangente de u sobre a, es decir, u sobre 2. Bien, y se suma la constante. Ahora que ya tenemos esto, que ya no podemos simplificar más, cambiamos el u por el x más 3. ¿Ve? Y nos queda un medio del arco tangente de x más 3 sobre 2. Todo eso más c. Bien, véanlo, o sea, analícenlo un poco y si hay alguna duda, díganme. O sea, yo les decía que tal vez a primera vista no se entendía por qué era necesario hacer el, el binomio al cuadrado, ¿verdad? Pero es útil al momento de hacer el cambio de variable porque nos queda una integral que ya podemos, que ya conocemos, por decirlo así. O sea, ya hay una tabla especificada para eso. Así que véanlo y si hay algo que no se comprende, me dicen. Sí, lo estamos intentando comprender, licenciado. Igual, Reinaldo, si hay algo que no se comprende, escríbalo ahí y yo trataré la manera de dejarlo más claro. Esta sí la encuentro en las tablas, una que le enseñé aquel día, en la tutoría anterior, sí la tengo en una hoja que la Ajá, había impreso, que es de color amarillo, ahí sí la ajá, encontré, sí, sí, sí me que acuerdo que estaba en la hoja. aparece 1 sobre A, arco tangente, X sobre A más la constante. Sí, de la misma forma, si se fija. Solo que allá hablan de X, aquí hablan de U, pero es lo mismo. Ajá, Entonces, eso de hacer el cambio de variables o de factorizar de esa forma, ¿sí se comprende por qué era necesario?
Sí, para que el ejercicio se resolviera de una forma más sencilla. Prácticamente es como que estamos forzando el ejercicio a ser igual que la tabla, ¿verdad? Si usted se fija, lo llevamos a ser igual que la tabla. ¿Por qué? Porque ese Ajá. ya es, como usted dice, ya es un proceso más sencillo, o sea, es algo que ya conocemos. Estando ahí podemos simplemente aplicar la tabla que ya está dada. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Reinaldo, ¿usted? Sigamos. ¿Usted, Reinaldo? Digamos. Bien, ¿y usted, Reinaldo, todo bien con ese ejercicio? Bien, en el primer paso, ¿por qué escribo 9 y 4 fuera del paréntesis? Vale. Lo que he hecho antes de eso, tal vez si era necesario escribirlo un poco antes, es deshacer este 13. Este 13 lo escribí como 9 más 4. ¿Por qué hice esto? Porque, digamos, yo aquí ya tenía un indicio de un trinomio cuadrado. Entonces yo necesitaba buscar el término que faltaba. Y el que faltaba para completar ese era 9. Yo tenía que hacer que en el ejercicio apareciera un 9. Bien, al hacer esto, yo ya tengo ese 9. ¿Qué es lo que hago? Pues lo asocio con los otros dos términos. Por eso, digamos, estos me quedan en el paréntesis y el 4 queda fuera. Porque el 4 de momento no lo necesito. Yo necesitaba al 9. Así que el 4 tiene que quedar afuera, ¿verdad? O sea, la idea aquí era completar el cuadrado. Al llegar a esta expresión de aquí, yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Y el 4 tiene que quedar afuera. Pero el 9 y el 4 salen de eso, ¿sí? Usted puede verificarlo. Si suman 9 y 4, eso le dará 13. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a revisar el último ejercicio. Este también o sea, está en el material, todos son sacados del material, pero me pareció bastante bueno. Veamos. Vale, ahora, ¿cómo saber cuál es el valor de U? Bien. A ver, usted se fija que aquí lo que hicimos para llegar a este paso de aquí fue, digamos, teníamos el trinomio cuadrado perfecto, lo llevamos a la forma de un binomio, ¿verdad? O sea, aquí se aplica lo de esto. No sé si usted... Ah, permítame escribir porque sí está muy difícil. No sé si usted recuerda lo de a más b al cuadrado, a más b al cuadrado, esto representa el cuadrado. Y esto es igual a la primera al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Bien, si usted se fija, ah, tenemos aquí la primera al cuadrado. Prácticamente tenemos a cuadrado. Aquí este 9 está haciendo las veces de b cuadrado.
y este 6x está haciendo las veces de 2ab. Entonces, usted puede pensar, ¿verdad? ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo hago con esto? Nosotros tenemos esto ya. Y esto hemos dicho que es igual a esto. Entonces, nosotros podemos identificar que si a cuadrado es igual a x al cuadrado, entonces a tiene que ser x. Esa es una a igual a x. Y si b cuadrado es igual a 9, b tiene que ser igual a 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir eso usando a igual a x y b igual a 3. ¿Qué nos queda? X más 3 al cuadrado. Bien, ahora que tenemos eso, queremos, como discutíamos con Jacinto, llevar al ejercicio, hacer un ejercicio de los que ya están en las tablas de integrales, ¿verdad? Así que tenemos que hacer que aparezca esta u al cuadrado. Por eso el cambio de variable más conveniente es hacer u igual a x más 3. Al hacer eso nos queda 1 sobre u cuadrado más 4. Y ahí ya podemos aplicar la tabla que conocemos. O sea, por eso elegimos u igual a x más 3, porque era el más conveniente. ¿Ah? Perdón. Vale. ¿Se comprende eso, Reinaldo? Bien, perfecto. Entonces, revisamos, como les decía, el también quería, o sea, me pareció interesante este ejercicio porque no es un ejercicio tan lineal, o sea, ¿sí? Bueno, porque no es un ejercicio tan lineal, no simplemente se hace un cambio de variable sencillo y ya estuvo, sino que necesita un poco más de análisis. Bien, tenemos x cuadrado raíz de 2x más 1 diferencial de x. Lo primero, digamos, la primera necesidad que tenemos en el ejercicio es deshacernos de lo que está dentro de la raíz. Cuando digo deshacernos, quiero decir hacerlo más pequeño, simplificarlo. Recuerden que la idea de estos ejercicios es simplificarlos lo máximo posible y aplicar las propiedades ahí, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? X cuadrado multiplicado por la raíz de 2x más 1. Más 1. Sí. Ese 2x más 1 será nuestro u. Entonces tenemos u igual a 2x más 1. Derivando tenemos que du es igual a 2 de x. Con esto creo que ya. Y aquí necesitamos una expresión para el de x. Así que nos queda, despejamos esa última expresión y nos queda que de x es igual a 1/2 por du. A 1/2 por du. Pero ¿qué pasa si sustituimos así nomás? Bueno, si hacemos el cambio así nomás, nos quedaría x al cuadrado, raíz de, en lugar de 2x más 1, nos queda solo u. Y en lugar de dx, nos quedaría du sobre 2, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el problema de esto que tenemos? Ese La x. raíz. No, el problema es x al cuadrado. No tiene que haber mezcla de variables. O trabajamos con x o trabajamos con u, pero no podemos mezclarlo. Ahí necesitamos quitar esa x, o sea, buscar la forma de quitar la x. ¿Sí? No pueden aparecer mezclándose, ¿sí? Tiene que ser una sola variable. Entonces yo les decía aquí, necesitamos quitar ese x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es
trabajar con lo que tenemos para buscar una expresión que me sirva en lugar de ese x al cuadrado. Bien, vamos Pero a... ahí ¿sí? pero ahí se busca otra propiedad. O se Pues usa otra propiedad. digamos, de momento no es que estamos usando propiedades, sino que estamos reordenando el ejercicio de manera conveniente. ¿Sí? O sea, Ah, ya. lo estamos trabajando de manera conveniente, en realidad. De momento no es que hemos aplicado propiedades. Bien. Vamos a partir del cambio de variables que hicimos. Recuerden que dijimos que u era 2x más 1. Bien, ¿qué quiero que notemos aquí? Aquí aparece una x. Entonces, si Sí, yo despejo esa x, me quedará algo en términos de u. O sea, ya no tendría ese problema. Yo encuentro una expresión para x, luego la puedo sustituir aquí. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Primero, el 1 que está sumando pasa a restar. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y nos queda esto. X igual a u menos 1 sobre 2. Bien, hasta ese punto, ¿cómo vamos? Pueden verificar que en efecto se llega a esto, ¿verdad? Si hacen el despeje, ustedes verán que se llega ahí. Bien. ¿Todo bien hasta este punto entonces? ¿Usted, Jacinto? hola. ¿Todo bien hasta ese punto? Sí, yo había perdido señal, que aquí se va. Entonces ya me voy desconectando 2 veces. Bueno, pero digamos la explicación hasta este punto la pudo ver. Sí, donde u es igual a 2x más 1, lo que yo ya no entendí porque perdí señal, ¿Sí? cómo hacer que desaparecer el x cuadrado. En eso estamos ahorita. Ah, Ajá. si usted se fija aquí decíamos, necesitábamos quitar a x cuadrado. Lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es partir del cambio de variables que ya habíamos señalado, o sea, teníamos aquí, y esa x que aparece ahí, despejarla. O sea, despejarla Mm, para encontrar un valor que podamos sustituir aquí. Bien, así que si despejamos la variable, ustedes pueden verificarlo que se llega a esto. Entonces pasamos el 1 a restar, pasamos el 2 a dividir y nos queda que x es igual a u menos 1 sobre 2. Si ustedes se fijan, esa expresión u menos 1 sobre 2 no involucra a otra variable más que a u. Entonces esa no sirve. Lo que vamos a hacer es que ujú. en este ejercicio, en lugar de, bueno, vamos a ver los cambios que haremos. En lugar de x al cuadrado, vamos a poner lo que encontramos aquí. U menos 1 sobre 2. Esto está haciendo las veces de x, ¿verdad? Y tiene que ir al cuadrado, porque aquí x estaba al cuadrado. Bien, Ah, en lugar de 2x más 1 ponemos u. Y está al lado un medio. Ustedes saben que la raíz de u se escribe igual que u a la un medio. a Y un medio. nos Sí, resulta más práctico, ¿verdad? Entonces, sí. en lugar de esto está u a la un medio. Y en lugar de dx
está lo que habíamos encontrado inicialmente, ¿verdad? Du sobre 2. ¿De acuerdo? Bien, este 2 que está aquí dividiendo, o sea, como está multiplicando todo, sale de la integral, ¿verdad? Y nos queda un medio de, y aquí ya desarrollamos el cuadrado. Arriba nos queda u menos 1 al cuadrado y abajo 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? 4. Luego u a la 1 Por, medio y de u. El de u ya no está sobre el 2 porque el 2 ya lo tenemos aquí, ¿verdad? ajá. Bien, y ahora este 4 también puede salir multiplicando. Entonces, y al multiplicarse con el 2 nos queda 8. Así que tenemos un octavo. Un octavo. Y este u menos 1 al cuadrado lo desarrollamos y nos queda de la siguiente forma. Ustedes pueden verificarlo. Al desarrollar esto, nos queda u cuadrado menos 2u más 1. Más 1. Por, Todo multiplicado por u a la 1 por medio. u a la 1 medio. Ajá. Y ahora vamos a multiplicar ese u a la 1 medio por cada uno de los factores. Primero, u a la 1 medio por u al cuadrado. U al cuadrado. O sea, tenemos u al cuadrado por u a la 1 medio. Eso es igual a tener, esto es por propiedad, sí, propiedad algebraica, esto es u elevado a la 2 más 1 medio. Recuerden, cuando tienen la misma base y se están multiplicando, los exponentes se suman. Se suman. Y 2 más 1 medio es 5 medios. Sí, es correcto. Y aquí menos 2 lo colocamos. Y ahora u multiplicado por, ahora estamos con esto de aquí, ¿verdad? U multiplicado por menos 2u. Perdón, u a la 1 medio multiplicado por menos 2u. Menos 2u. El menos 2 lo colocamos. Y ahora nos Ajá. queda u elevado, que los voy a escribir aquí también, a la 1 más 1 medio. Nuevamente, la base es la misma, se suman los exponentes. Y 1 más 1 medio es 3 medios. Y el otro, u a la 1 medio por 1, eso es simplemente u a la 1 medio. Bien, hasta ahí, ¿todo bien? Sí, yo me había confundido que exponentes con exponentes se multiplican. No, eso, Pero, ajá. ajá, sí, es que me había confundido. No, Es que cuando, este es igual base, los exponentes se suman. pero Y eso cuando va, siempre, ajá, ajá, hay otro ejercicio que desarrollamos en la tutoría, era de que aparecía un, digamos, un término al exponente encerrado entre paréntesis, ajá, elevado otra vez al exponente. Ahí sí se multiplica exponente con exponente. ajá. En ese caso sí, en ese caso es multiplicación, porque es Ajá, básicamente elevar una expresión a una potencia, y aquí es la multiplicación, ¿verdad? sí, la multiplicación, que de igual base solo se suman los Solo se suman. exponentes. Exacto, Cierto. sí. Bien, Reinaldo, ¿usted hasta este punto? Bien, bueno. Entonces, ahora nos queda esta integral, ¿verdad? Ahora, bien, ya saben que esto es como, ah,
de hecho, para ser más estricto, se tendría que separar esta expresión y nos tendría que quedar el integral de u a la 5 medios menos 2 el integral de u a la 3 medios más el integral de u a la 1 medio. Pero, bien, vamos a desarrollar de manera simultánea las tres integrales y veamos. Bien, la primera, el integral de u a la 5 medios. Ustedes saben que por propiedad eso es u a la 5 medios más 1 sobre 5 medios más 1. ¿De acuerdo? Eso es, bueno, 5 medios más 1 es 7 medios. Entonces nos queda u a la 7 medios sobre 7 medios. Y bueno, les quiero mostrar algo, una propiedad, cuando tenemos 1 sobre, digamos, a sobre b, esto es igual a b sobre a, se intercambian. ¿Por qué les muestro esto? Aquí se puede llegar a esto haciéndolo de extremos por extremos, medios por medios. Pero es necesario porque si ustedes se fijan, abajo aquí tenemos un 7 medios. Si aplicamos la propiedad nos queda simplemente 2 séptimos. Y así ya no nos queda en el denominador. Bien, entonces digamos, en esta línea hemos resuelto la primera de las integrales. Ahora, para la siguiente, el menos 2 simplemente lo colocamos. Y ahora, u a la 3 medios, o sea, el integral de eso es u a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Bien, y 3 medios más 1 es igual a ¿cuánto? Es 5 medios. Ya lo habíamos visto en uno de los pasos anteriores. Entonces nos queda aquí u a la 5 medios sobre 5 medios. Nuevamente usando esto le damos vuelta al 5 medios y nos queda 2, que es el 2 que estaba aquí, multiplicado por 2 quintos. Y eso es, bueno, en el siguiente paso veremos que es 4 quintos. Bien, y la última, el integral de u a la 1 medio. Eso es u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Y eso es, 1 medio más 1 es 3 medios. Entonces nos queda u a la 3 medios sobre 3 medios. Nuevamente le damos vuelta al 3 medios y nos queda 2 tercios. 2 tercios de u a la 3 medios. Bien, y ahora, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Si ustedes se fijan, en las tres integrales, solo, las tres que se tuvieron que hacer, solo se utiliza la propiedad de x a la n más 1 sobre n más 1, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de n? 5 Y más medios. Sí, más la constante. Los valores de n son 5 medios, 3 medios y 1 medio, ¿verdad? Entonces, en cada caso solo hay que hacer sumarles 1, ¿verdad? Y si se fijan, no es un proceso más demandante. Bien, preguntas entonces hasta este punto. el problema mío, ¿Ah? el problema mío es que cuando encuentro un ejercicio, es que estudiándolo, mi complicación es qué propiedad voy a usar, digo yo, y como miro en la tabla un montón de propiedades, ahí yo me tiendo como a enredarme, no tengo como claridad qué propiedades voy a usar en cada ejercicio o en intuición lógica, es decir, ya lo voy a hacer con esto, voy a aplicar facún, o voy a aplicar casos de factoreo o aplicar ahí donde me confundo, pero no sé qué. La clave, digamos, permita.
la clave para eso es, o sea, puede parecer repetido, pero es practicar, porque si usted practica bastantes ejercicios, usted se encontrará con alguno y dirá, este se parece a aquel que hice, o este lo puedo hacer igual que aquel que hice. O sea, Ajá, ¿cómo va a identificar de una forma más rápida o más fácil la propiedad necesaria? Es teniendo una buena base de ejercicios resueltos. Porque si usted ha ah, resuelto bastantes ejercicios, usted puede decir, este sí, se parece a aquel, este se parece a aquel, y todo eso. ya, Ahora, lo que Reinaldo preguntaba, que ¿por qué el 7 medios pasa a ser 2 séptimos? Bien, fijémonos en esto de aquí. ¿Qué tenemos en el denominador? 7 medios. Ahí no se ve, pero digamos, el U sabemos que está acompañado por un 1. Entonces digamos que esos los coeficientes son 1 sobre 7 medios. Bien, pero digamos aquí es un poco complicado porque tenemos 3 niveles, por decirlo así. Nos resulta más fácil dejarlo como una fracción normal, o sea, que aparezca un numerador y un denominador. Lo que haremos es expresar esto de esta forma. El 1 que está arriba sabemos que se puede escribir como 1 sobre 1 y el 7 medios queda abajo siempre. 7 medios. ¿Qué hacemos ahora? Extremos por extremos. Multiplicamos 1 por 2 y lo vamos a ir colocando aquí. 1 por 2, 2. Bien, y ahora extremos por extremos. 1 por 7, 7. Entonces, de esto que tenemos aquí, pasamos a 2 séptimos. Por eso en el siguiente paso tenemos 2 séptimos. Lo mismo se hizo con el 5 medios aquí y lo mismo se hizo con el 3 medios aquí. Por eso se convierten en 2 quintos y en 2, perdón, y en 2 tercios. No sé si ahora con eso queda un poco más claro, Reinaldo. Sí, bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos esta integral aquí. Ya no la podemos simplificar más, ya llegamos, bueno, la única simplificación es 2 por 2 quintos, que es 4 quintos. Pero ahora como ya llegamos a la forma más fácil, por decirlo así, entonces revertimos el cambio. Ya no vamos a poner U, sino que ponemos lo que habíamos dicho inicialmente. Y recuerden que inicialmente habíamos hecho U igual 2x 1. Entonces aquí en lugar de U vamos a poner 2x más 1. En lugar de U, 2x más 1. Y en lugar de U, 2x más 1. Y no hay que olvidar la constante, ¿verdad? Y así, digamos, queda el ejercicio. Ustedes se fijan, no era un ejercicio tan simple porque teníamos que hacer un pensamiento un poquito distinto, ¿verdad? Pero como siempre se llevan a las formas más conocidas, a las formas más simples. Bien, ¿alguna pregunta? bien, pues el reto es seguir practicando, estudiando más. Sí, la idea, como le digo, para tener una mejor base de ideas, por decirlo así, se tiene que practicar bastante. En el libro, en el material, hay bastantes ejemplos, hay bastantes ejercicios resueltos, así que tienen que estarlos intentando. En el libro que yo les pasé
hace ya varios días, en el de Larson, Sí. si recuerdan. Ese libro también tiene bastantes ejercicios y ejemplos resueltos y tiene ejercicios propuestos con las respuestas. Así que pueden intentarlos y así practican. Vaya, está bien. Entonces, Reinaldo, no sé si usted tiene alguna consulta, algún comentario que agregar. Les comentaba que espero que el viernes podamos volver a reunirnos. Y ese día tal vez podríamos comenzar ya siempre como a las 6, ver algún par de ejercicios de cálculo y también revisar geometría y así estar listos. Y recuerden que el sábado tenemos tutoría y las actividades, bueno, hoy les comentaba de la sí, actividad de cálculo y también la actividad, la tarea de geometría, si no me equivoco, tiene como fecha de entrega es el 20. el 20, así que hay que ir trabajando en eso para que no se acumule al final, ¿verdad? Entonces, si no hay ah, inconvenientes y todo está claro con los ejercicios, en el libro de estos ejercicios que he hecho, los últimos dos creo que están como ejemplos, pero decidí traerlos porque no están tan explicados, por decirlo así, sino que solo están medio desarrollados. Así que ahora ya con lo de la tutoría usted puede ir revisando más a fondo y comprendiendo algunas cosas. Y en el libro, en el otro que yo les había enviado, y tiene varios ejemplos resueltos y ponen los pasos. En ese libro ponen bastante las propiedades que han utilizado y todo, ¿verdad? Entonces, o sea, en ese de Larson, eso es lo bueno, que le ponen la propiedad que han usado y todo. Y sí, es cierto, el problema con muchos libros es que no se saltan los pasos. Así que por eso decidí traerles estos ejercicios y yo creo que con estos y con los 9 ejercicios que revisamos en la tutoría tienen una buena base. Se pueden poner a resolverlos, o sea, por su propia cuenta y comparar sus resultados con las soluciones que yo les compartí, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar por ahí. Voy a tratar de subirles la grabación lo más pronto posible, pero ahí tienen los ejercicios resueltos de momento, ¿verdad? Así que les aviso cuando ya esté el video y bueno, nos vemos, pasen feliz noche. Bueno, muchas gracias.